y nos protege absolutamente a todos. Tiene que ver con la Constitución Nacional. Se han cumplido 30 años de esa reforma. Vamos a repasar en qué ha consistido, cuándo ocurrió todo esto y de qué se trata esta convocatoria, que en realidad lo está haciendo el Colegio de Abogados de la provincia de Misiones. Para el día 30 de este mes se va a concretar una charla a cargo de la doctora Itatí Juañuc y el doctor Ricardo Biasi, a quien ya lo estamos saludando. Gracias, Ricardo, por atendernos. Buen día. Buen día, gracias a ustedes por la invitación a conversar esta mañana. Un gusto, Ricardo. Bueno, decíamos, 30 años de la reforma de la Constitución y todo lo que implica en sí la Constitución, ¿no? Muchas veces tan vapuleada, muchas veces no respetada, etcétera, etcétera, pero está ahí presente para respaldarnos, para, bueno, protegernos, ¿no? Así es. Sí, la verdad que son 30 años y ya permiten con ese lapso de tiempo hacer un análisis mucho más, tal vez integral, de las luces y sombras que dejó esa convención constituyente. Sí. Y los resultados fructíferos y las frustrantes desde el punto de vista de no haber implementado lo que a lo mejor está previsto o mal implementado. Así que sí, es una buena oportunidad. Ya de por sí el hecho del recuerdo de esa convención trae una primera reflexión, que es que en ese momento en Santa Fe y en Paraná, porque sesionó en las dos ciudades, 305 convencionales de todos los partidos políticos, hubo 19 bloques políticos y de todas las, por supuesto, de todas las jurisdicciones del país, participaron como una expresión amplia de un abanico político, ideológico, que nunca se había dado, sentados todos conjuntamente a elaborar y a expresar sus diversidades y su pluralidad de voces en un trabajo tan importante como, bueno, la norma de mayor jerarquía que tiene un país, que es su Constitución, ¿no? ¿Qué se pensaba en ese momento como base principal de reforma, fundamentalmente, Ricardo? Bueno, a ver, hubo dos miradas sobre eso. Una mirada más rápida y cuestionadora, que fue los intereses en juego de los sectores políticos dominantes, que eran el peronismo y el radicalismo, que terminan negociando un pacto de olivos y un acuerdo para el tratamiento de los temas en la convención. En el caso del peronismo, la figura central del momento, Menem, con su pretensión de reelección constitucional, que no estaba prevista en la Constitución del 53 en forma inmediata, como se planteó después, con el acortamiento de los mandatos y una serie de cuestiones adicionales. En el caso del radicalismo, se invocaba la necesidad de atemperar un presidencialismo fuerte y que había que incorporar voces que no estaban en la estructura de poder, como el tercer senador, como órganos de contralor. Entonces, como parte de esa negociación y ese acuerdo, ese consenso al que arriba el Pacto de Olivos, a través de la firma de sus dos figuras más emblemáticas, ¿no? Alfonsín y Menem, termina convocándose a través de una ley del Congreso de la Nación a una convención constituyente, que es la que funciona en Santa Fe durante algo más de 3 meses, ¿no? Ahora, desde el punto de vista sustancial, con el correr del tiempo, la cláusula de reelección, más allá de la significación que puede haber tenido para los actores del momento, tuvo frutos en otros aspectos que son los que nos interesan destacar siempre, de si se quiere, modelo societario que plantea la reforma, con cláusulas muy importantes, perdón, que hay que mirarlo a la luz de los objetivos que se plantearon en ese momento, la práctica institucional que se desarrolló con estos 30 años y hasta dónde se ha avanzado en temas planteados por esa reforma, hasta dónde ha quedado medio camino esa reforma y en algunos casos donde ni siquiera se ha arrancado en la cuestión, lo cual es lamentable, pero es así también. Entonces,
Primera cuestión, vuelvo a reiterar, para mí es muy importante que todos los sectores de la vida política argentina hayan estado sentados en esa convención, desde el obispo Jaime de Nevares y todos los partidos de izquierda hasta Aldo Rico y Domingo Bussi sentados en la convención. Desde el punto de vista de la construcción de la voluntad de esa constituyente, ese pluralismo y esa diversidad nutre a lo que debiera ser materia común en todo cuerpo colegiado, ¿no? Que esté integrado, y es imprescindible que todos hagan sus aportes de la mirada de cada quien, porque en la democracia y más esos cuerpos colegiados nadie le otorga la suma del poder a ningún poder, pero en lo colegiado el sistema de distribución de órganos y composiciones plurales evita la concentración del poder, poniendo en riesgo el derecho de todos. Así que primer punto, y en el que todos participaron sin ningún tipo de proscripción, sin ningún tipo de limitación, tanto en el momento de las elecciones como en el momento del debate de los temas, es este dato no menor. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta para el caso de Misiones, especialmente. Recordemos que así como en el orden nacional tampoco hubo una oportunidad como esta, pensemos la reforma del 57 que quedó trunca porque no participaba el peronismo proscripto, la UCRI se retiró de la convención. Acá a nivel provincial las dos constituciones que tuvo Misiones fueron constituciones rengas en cuanto a la legitimación popular de las representaciones que fueron esas convenciones. La del 54, apenas se provincializa Misiones, fue sancionada solo por convencionales pertenecientes al peronismo por el sistema electoral que se había adoptado. Y la del 58, que se sanciona en el 21 de abril del 58, también estaba absolutamente renga de las participaciones iniciales. Primero, bueno, también el peronismo en ese entonces proscripto, y la Unión Cívica Radical Intransigente se retira de la convención, que había sido el partido mayoritario, no es mayoritario, pero sí es con mayor número de votos obtenidos en la elección. ¿Qué quiere decir con esto? Que ninguna de las dos constituciones fueron sancionadas, ni por si era el 50% de la voluntad popular expresada en esas convenciones, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que esta de Santa Fe tiene esa legitimación de origen muy importante. En cuanto a las decisiones, a ver, yo diría que hay muchas reformas interesantes, pero creo que tal vez lo más importante haya sido el incorporar una serie de nuevos derechos y garantías constitucionales, en particular relacionado con la protección de los derechos humanos, con la incorporación de los tratados y convenciones internacionales que son complementarios del texto constitucional y a los que se le otorgó jerarquía constitucional, o sea, tienen el mismo rango que un párrafo, una cláusula, una norma de la propia Constitución. La consagración de los derechos sobre el medio ambiente, derechos de usuario, consumidores. Hay muchas cláusulas. Ahora, de todo eso, ¿qué es lo que podemos mostrar como resultado positivo? Muchas de esas normas son de plena aplicación y no encuentran limitaciones por parte de los poderes para hacerlas efectivas. Pero hay otras que están a mitad camino. ¿Por qué? Y puede haber ocurrido dos cosas: que la propia constituyente haya errado en el diseño de esos instrumentos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es típico en esta historia. El sistema de coparticipación. La Constitución tiene un sistema de coparticipación que en principio fue un avance respecto a lo que parecía una distribución a veces arbitraria desde el poder central de los recursos para las provincias. Ahora, está sometida a un procedimiento, a una cláusula para la definición del resultado de esa coparticipación, que la propia Constitución establece a través de una ley convenio que tienen que suscribir las 23 jurisdicciones. Lo cual es casi imposible cumplir siempre. Claro, tiene una imposibilidad fáctica de cumplimiento, y además los tiempos están totalmente desbordados porque
el que presta atención. ¿Cuándo se tenía que sancionar esta cláusula, esta norma de coparticipación? Creo que en una de las cláusulas transitorias se establece que el Congreso, antes de finalizar el año 1996, o sea, quedamos en el tiempo, ¿no? Era un año y medio después de la sanción de la Constitución, tenía que estar sancionada este régimen de coparticipación, que era muy valioso porque es un régimen que contempla criterios objetivos de reparto, hacerlo más equitativo y solidario, y dando prioridad al logro de un desarrollo equilibrado en el interior del país, con la calidad e igualdad de calidad de vida, igualdad de oportunidades de todos los que están asentados en el país a lo largo y ancho de su territorio. Si no le entendí, perdón, si no le entendí mal, al comienzo me insinuaba de que, y no sé si es partidario o no, de una reforma, de una mirada, de una revisión periódica de la Constitución Nacional. Estamos hablando con el doctor Ricardo Biasi, él fue abogado y miembro de la Comisión Reformadora de aquella Constitución Nacional reformada en 1994. Digo, pasaron 30 años, ¿en qué medida es necesario volver una mirada sobre la Constitución? Bueno, ahí yo tengo mis dudas, porque creo que a veces, aunque parezca muy paradojal que lo diga un profesor de Derecho Constitucional o un abogado, la redacción del nuevo texto constitucional es importante, pero como dice un constitucionalista conocido, Lucas Arrimadi, la democracia como precondición del constitucionalismo tiene un trabajo. Creo que lo que hace falta es mejorar las condiciones de la democracia real que como tal funciona en nuestro país, para permitir que esas cláusulas y esas reformas se implementen con más sabiduría y con más legitimidad social. Por ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia, que hoy están de moda con la experiencia de el presidente Milei. Claro. Y esos decretos de necesidad de urgencia tienen claramente establecido su mecanismo para operar. Era una forma de atemperar el presidencialismo por el exceso ya de esos decretos que sin norma constitucional expresa se estaban poniendo en ejecución por los presidentes anteriores al periodo de la reforma. Pero ¿qué pasa? Hay una reglamentación del poder constituido, o sea, del Congreso, posterior a la sanción de la norma, que desvirtúa totalmente la excepcionalidad de no puede ejercer atribuciones legislativas del Poder Ejecutivo. Es como la excepción se convierte ahora en norma, por lo menos en este periodo, digamos. En norma, y con un agregado absolutamente absurdo, que es que se interpreta que cumpliendo con las restricciones que establece respecto a las materias que no puede tratar un decreto de necesidad de urgencia, pareciera que está bien que se lo sancione en esta época sin ningún impedimento. Y es cuando hay condiciones que impiden el funcionamiento normal del Congreso. Si está funcionando el Congreso, la operatoria de los decretos de necesidad de urgencia carecen de sustentabilidad constitucional. Entonces, esas son desvirtuaciones. También otro constitucionalista que llama, no sé si es Gargarella, el error de toda esta reforma constitucional a lo mejor no está en la primera parte consagrada a los derechos, garantías, el sistema institucional a favor de las personas, sino en la sala de máquinas, o sea, en la estructura del poder, ¿no? En los órganos de los poderes del Estado, que tienen que poner en marcha estas cuestiones que como un proyecto estratégico le deja sentado la Constitución a través del texto sancionado a los poderes que vengan después para ejercer sus poderes constituidos por los periodos de tiempo que correspondan. Por ejemplo, a mí me parece que en materia de modelo societario, toda la Convención optó por una ideología de reforma por mayorías absolutas de un desarrollo humano mucho más adecuado a la justicia social. ¿En qué sentido? Que el desarrollo humano que pretende
la Constitución del 94 es actividad económica, progreso económico, material, pero con justicia social, desarrollo científico y tecnológico que sean sustento de la actividad productiva. Suena casi a mala palabra en este momento. Sí, garantía para la gratuidad del sistema público de educación. Ese es fundamental, eso no hay que discutir nada. Claro. Nadie puede discutir hoy el tema de arancel sí o arancel no a los universitarios o a los otros niveles educativos. Por primera vez en la historia argentina, la Constitución prevé expresamente las garantías de gratuidad y equidad de la educación pública estatal, incluida la universitaria. Claro. Eso está fuera de discusión. Y como eso, a otros tantos temas que no debieran discutirse y otros que quedan a mitad camino, ¿no? Hay organismos que nunca se implementaron, hay organismos que, bueno, tenemos el caso de Misiones, el reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios. Las comunidades aborígenes, claro. Sí. Y que tiene muchas cláusulas incumplidas también porque el poder ejecutivo o legislativo actual no han completado las exigencias que el propio texto constitucional impone. Y hay otras que no entraron en actividad porque yo creo que son ajenas o la sociedad no las asumió como una herramienta posible y necesaria. Claro. Las formas de democracia semidirecta, iniciativa popular, consulta popular, hay muchas cosas que fueron quedando en mitad camino y otros órganos que ni siquiera se han designado sus responsables. El Defensor del Pueblo de la Nación, creo que hace más de 10 años, 15 años que nunca se lo nombró y quedó ahí como cuántas cosas pendientes, ¿no? Sin lugar a dudas. Así es. Pero bueno, hay mucho para conversar. Sí, y bueno, yo por eso lo había invitado a charlar un rato en la radio como anticipo y para que, bueno, la audiencia también note de la riqueza de lo que puede llegar a escuchar, aprender y la pasión que naturalmente le pone el doctor Ricardo Biasi sobre esta reforma que cumple 30 años justamente de la Constitución Nacional. Una charla el día 30, lunes 30, allí en el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones. No se lo pierdan porque es a partir de las 18, creo que hay un horario muy interesante como para ir a participar y escucharlo, tanto al doctor Ricardo Biasi como a la doctora Itatí Huañuc. Así que Biasi, un gustazo como siempre charlar un rato, un abrazo enorme y bueno, la invitación ya está hecha. Igualmente para mí, Antonio, gracias por esta invitación a charlar hoy. Muy amable, hasta luego. Lo teníamos entonces al doctor Ricardo Biasi, reitero, 30 años de la reforma de la Constitución Nacional, es abogado, miembro de la Comisión Reformadora de aquella Constitución Nacional que se reformó en 1994 y ahora vale la pena, lo escuchábamos, hay muchos puntos, hay cuestiones que todavía no se han cumplido, 30 años han pasado, raro en la Argentina que hay cosas que se dejan pendientes y otras se incumplen directamente, pero sobre todo lo que representa la reforma de la Constitución Nacional, pueden escucharlo el día 30 en una charla abierta, gratuita, que se va a realizar en la sede del Colegio de Abogados. Antonio Villalba está presentando RX.